Hola, bienvenidos a la primera clase de la materia Iglesia Contemporánea. En esta clase vamos a ver cosas sumamente interesantes que le puedo asegurar que van a ser de un gran interés para ustedes. Esta materia es basada en un libro que fue publicado acá en nuestro país y ese libro se llama 100 años de presencia evangélica en El Salvador. Si alguien puede de alguna manera conseguirlo, ¿verdad? En PDF, yo recuerdo que sí lo tengo, pero no lo encontré. Así como ahorita a la mano, pero podemos buscarlo, ¿verdad? Y eh, él no va a encontrar como un original, ¿verdad? Sino que es algo como escaneado, creo yo, lo que tenemos. Solo se vendieron muy pocos libros, no recuerdo exactamente cuántos, pero es como el Evangelio llegó a nuestro país. En su material va a encontrar usted bastante información acerca del libro, la historia que vamos a leer, las historias que vamos a contar son a través de eso. Y como dice, ¿verdad? Acá la palabra justamente del nombre de la materia es la iglesia contemporánea. Justo en el momento en que llegó el primer personaje sumamente importante a nuestro país para llevar el evangelio. Veamos acá en su material, hay una pequeña introducción donde dice: nuestra identidad evangélica depende de nuestra historia, de nuestros pioneros, de la cultura y la situación social que ellos encontraron en este país, y de la manera en que la iglesia fundada hace 100 años ha venido desarrollándose en el esfuerzo por comunicar en una sociedad cambiante el evangelio inmutable de la gracia de Dios. Vea que de alguna forma se trató de poner toda esa historia en un solo libro, que de verdad es muy importante. Ampliamos el conocimiento de lo que somos cuando sabemos de dónde venimos y a dónde queremos llegar en nuestro peregrinaje cristiano aquí en la tierra. Eso es muy clave, ¿verdad? Y yo creo que saber por qué estamos acá, cómo es que hemos llegado a conocer de Dios y a través de quiénes, o sea, quiénes fueron los responsables de que la palabra llegara hacia nosotros. Los pioneros dicen: no se puede escribir historia sin mencionar los personajes que la hicieron posible, y no se puede escribir biografía aparte de la situación histórica que le sirvió de marco al personaje o a los personajes que se van a presentar. Es imposible narrar la historia de la iglesia evangélica de este país dejando por un lado la figura cimera, es decir, algo que está como por encima de los pioneros, es decir, aquellos siervos y siervas de Dios que se caracterizaron por su incondicional entrega a establecer aquí el testimonio evangélico para bendición del pueblo de Salvador, al pueblo salvadoreño. Algunos de aquellos héroes de la fe fueron promovidos a la patria celestial muy temprano en su carrera misionera. A nosotros su muerte puede parecernos prematura, pero no cabe duda que ocurre en el tiempo de Dios, en el cumplimiento de su propósito perfecto y soberano. Cuando nosotros descubrimos que hay mucha gente que perdió la vida por cosas, por enfermedades, por decirlo algo, que en aquel tiempo parecían incurables y que ahora sí lo son, nos damos cuenta, como acá, aquí dice que nosotros puede parecernos que estuvieron 2, 3, 4, 5, 6 meses acá y murieron por X razón, ¿verdad? Cualquier enfermedad que les pudo haber llegado, pero de algo sabemos, y es que al ellos morir cumplieron su propósito: traer la palabra de Dios a nuestra tierra. Cuando hablamos de pioneros, dice que también es muy en cuenta que nacieron en un solar patrio, a nuestros hermanos en Cristo, que son también nuestros hermanos de raza, de cultura e historia. Entre los héroes de la fe evangélica en estas tierras ocupan también lugar de honor salvadoreños y salvadoreñas ilustres, cuya obra de amor jamás olvidará a nuestro Dios. Cultivemos especialmente en la mente y en el corazón de niños y jóvenes el recuerdo de los esfuerzos, los sufrimientos y los logros de estos héroes. No permitamos que las nuevas generaciones, la memoria del origen de nuestra iglesia, se convierta en olvido. Y por eso damos esta materia, porque creo yo que es importante que veamos a personas que dieron su vida prácticamente, personas que trabajaron años
¿verdad? No solamente fue algo de, ya vino el Evangelio, que galán, y ya estuvo, no. Esto llevó un proceso, y de verdad que esa materia, a mí la primera vez que yo leí acerca de esa materia, me conmovió muchísimo, porque yo decía, ¿cómo no poder darle el valor que merece esas personas, ¿verdad? Las personas que dieron su vida, gente que vino de fuera, pero como dice acá, también hubieron salvadoreños que también dieron su vida, pusieron un esfuerzo para que el Evangelio se fuera expandiendo de a poquito en todo el país. Dice, volvamos a la mirada al Antiguo Testamento e imitemos a los israelitas piadosos en su profundo deseo de contar y cantar las maravillas que el Señor había hecho a su pueblo. Por eso, el énfasis en la historia contribuyó en gran manera a mantener la identidad y la solidaridad de la nación escogida, aún en las circunstancias más difíciles. Sin adorar a sus próceres, los israelitas fieles los veían con respeto, admiración y gratitud. Repetían sus enseñanzas, celebraban sus hazañas de fe y magnificaban su ejemplo de fidelidad al Señor. Y eso es lo que se pretende al estudiar en esta materia, que nosotros podamos aprender y conocer el esfuerzo, la dedicación, el empeño, la entrega, la pasión que le pusieron todas esas personas que están involucradas en esta historia. Dice, no se trata de rendirle culto a los héroes, sino de reconocer la parte importantísima que ellos tuvieron en la fundación y consolidación de la iglesia evangélica en este país. Se trata de levantar para la gloria de Dios ante los ojos de niños y jóvenes que andan quizás en busca de héroes, el ejemplo magnífico de hombres y mujeres que gastaron su vida no en vano, sino que lo hicieron edificando a la iglesia evangélica en El Salvador. Los pioneros enviados por la misión centroamericana, aquí es donde comienza todo, fue en 1896. Dice, ellos abrieron brecha en mentes y corazones. Luego, juntamente con algunos de sus primeros discípulos, que eran las primicias de la cosecha que estaba por venir, ¿verdad? Colocaron las bases del movimiento evangélico salvadoreño. Entonces, tenemos que en nuestro país, la primera iglesia, ¿verdad?, que puso su pie firme en este país fue Misión Centroamericana en 1896. Hasta ahora en día, Misión Centroamericana sigue estando en nuestro país. A todos nos interesa conocer la historia de lo que el Señor de la Mies ha venido haciendo entre nosotros por medio de diferentes iglesias en el devenir del siglo XX. Y ahora que estamos ya en el siglo XXI. Dice, no podemos hablar de la historia de nuestra asociación de iglesias o denominación sin pensar en la de otros cuerpos eclesiásticos que forman parte de la comunidad evangélica racional. Aunque no siempre hayamos expresado cómo debiéramos la unidad cristiana en el plano, no sé si han escuchado esta palabra, que dice que es interdenominacional, estamos ya unidos en Cristo por la fe en Él. Cuando hablamos de eso es que las denominaciones no existen, sino que somos uno solo. Eso es como lo ideal, ¿verdad? Que no haya una iglesia profética, que no haya una iglesia cristiana evangélica, que no haya una iglesia cristiana, por ejemplo, le dicen liberales, conservadores. O sea, hay tantas formas que de las iglesias que existen que uno dice, que esta es Asamblea de Dios, no, que este es bautista, no, que este es pentecostal. Entonces, todo eso creo que es de dejarlo un poquito como de lado y enfocarnos qué es lo que nos une. Lo que nos une es Dios, es que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y buscamos la verdad. Dice que en consecuencia no somos llamados a crecer en soledad, sino que en la auténtica solidaridad cristiana, la cual es posible para todos los que hemos nacido de nuevo, en el poder de la palabra y del Espíritu, mediante el poder de la resurrección de Jesucristo. Ahí hay varias citas bíblicas que usted puede ir leyendo, pone una pausa, lee las citas bíblicas y luego continuamos. Dice, por haber confiado en el Señor Jesús, somos hijos de Dios. Y eso usted sabe que lo dice Juan 1:12, que nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. Eso dice Juan 1:12. Y hermanos de los hijos de Dios. En esta relación familiar podemos cultivar el amor fraternal y colaborar en la gran tarea misionera, la cual consiste fundamentalmente en hacer discípulos a todas las naciones.
¿verdad? Porque dice que fueron bautizados, ¿verdad? Y luego han sido enviados a todas las naciones. Eso lo vemos en Mateo 28, del 18 al 20. Hay también una historia no definida en todo esto de lo que vamos a hablar. Y dice: los autores de esta historia merecen nuestra admiración y gratitud por su meritoria labor. No ha sido fácil escribir una historia que cubre, aunque sea a grandes rasgos, 100 años de existencia y crecimiento de la iglesia evangélica de esta nación. En la ciencia de la historia, por el mismo hecho de ser una ciencia, no es posible decir que determinada obra de carácter histórico es definitiva. Siempre habrá lectores acuciosos que encontrarán en la narración datos que será necesario verificar, temas que deben ampliarse o corregirse. Existe la enumeración y la descripción de los hechos históricos y la interpretación o hermenéutica de la historia. Es más, se hace una inevitable filosofía de la historia. Se aclara acá, ¿verdad?, que probablemente algunos no estén de acuerdo con algo que se mencionó, que quizás eso no fue así, que quizás eso fue muy extremo, pero en la medida de lo posible, ¿verdad? Como dice acá, esta es una historia no definitiva. Pudieron haber más historias y mejores historias y cosas más increíbles que sucedieron, pero que no las pudimos tener acá registradas. Vamos a hablar ahora acerca de otro subtema que tenemos acá, y es cómo vamos a ver lo divino y lo humano. El desarrollo de la iglesia evangélica en El Salvador es el resultado de la acción providencial del Señor, quien ha dispuesto que seres humanos a no pocas debilidades sean instrumentos en sus manos para evangelizar al pueblo salvadoreño. ¿Qué significa esto? Dice que somos el resultado de una acción providencial del Señor. O sea, Dios ya tenía dispuesto que nosotros fuéramos sus hijos. Usted, yo, todos. Dios ha puesto su mirada en nosotros y vino esa acción providencial del Señor que dispuso en el corazón de seres humanos sujetos a no pocas debilidades, es decir, sujetos normales, humanos, ¿verdad?, con muchas dificultades probablemente, pero fueron instrumentos en sus manos para evangelizar al pueblo salvadoreño. Con mucha razón decimos que la obra misionera es del Señor y no del ser humano. Definitivamente es Dios que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y de esa manera pues tenemos lo que tenemos hasta hoy. Porque en este país, dice, el Señor ha estado siempre con su iglesia. Esta se ha mantenido firme aún en los tiempos difíciles, a la vez porque lo humano definitivamente que siempre ha sido parte de la escena eclesiástica. Y porque la iglesia milita en un contexto cultural, social, donde se manifiestan, como en todo el mundo, los poderes del antirreino. No todo ha sido fácil ni placentero. Han habido oposición externa, luchas internas que afrontar. El terreno no siempre ha sido generoso en respuesta a los esfuerzos del que lleva la semilla de la palabra de Dios. Muchas veces, dice, ha sido inevitable que el sembrador derrame sudor y lágrimas para abrir el surco donde caerá la bendita simiente del evangelio. Si nosotros creemos que ahora en estos tiempos es difícil que llevar la palabra a otros, créanme que en los tiempos anteriores era mucho más duro. Hoy es más fácil poder llevar la palabra y el evangelio a otros. A través de los años no han faltado motivos de desánimo y frustración. Si tenemos en cuenta la fragilidad humana, es posible decir que no todo ha sido victoria y regocijo en el pueblo del Señor. No se ha perdido la guerra espiritual, pero el maligno ha ganado batallas en su lucha contra los que anuncian el evangelio. Sin embargo, porque el Señor ha estado en todo tiempo con los suyos y porque Él ha dado el crecimiento, hay cantos de victoria y alabanza para su glorioso nombre. En el centenario de la obra, que es su obra en este país, se hizo este libro pensando que justo en ese año se cumplían 100 años de la presencia evangélica acá en nuestro país, y fue como en honor, ¿verdad?, a todo ese tiempo que se tenía de poder venir y registrarlo, y si lo registramos es para que lo recordemos, y por eso lo tenemos acá en el Colegio de Teología como una materia. Yo sé que tal vez, probablemente, algunos
no tienen sus raíces acá, ¿verdad? No nacieron acá en este país, pero es importante que puedan conocer cómo llegó la palabra de Dios a este lugar del cual ustedes están aprendiendo, ¿verdad? Del cual ustedes han decidido venir y retomar y decir, voy a estudiar en el Colegio de Teología, aunque esté en otro país. Y el Colegio de Teología de nuestra iglesia, de verdad, es una bendición. La iglesia visible, dice. Pasaron muchos años antes de que los evangélicos se hicieran sentir de manera especial en la sociedad del salvadoreño. Ahora están cambiando esa situación mediante sus logros dentro de la iglesia y fuera de ella. Por ejemplo, su extraordinario crecimiento numérico. La iglesia evangélica sí ha crecido. El tamaño y arquitectura de varios de sus templos. Bueno, tenemos un sinfín de iglesias que tienen unos templos enormes y que albergan muchísimas personas en ese lugar. Su presencia en sectores sociales. ¿Por qué en sectores sociales? Estamos hablando de hoteles, clubes, lugares. Ahora, si usted se da cuenta, hay iglesias que sus servicios los hacen en este tipo de lugar, que es mucho más accesible para algunas personas que no les gusta llegar justo a un templo, a una iglesia, porque a mí ya me han dicho expresiones como, si yo voy a la iglesia se va a quemar, ¿verdad? No sé si alguna vez les han dicho eso a ustedes, pero a mí ya me lo han dicho varias veces cuando yo he invitado a alguien. ¿Por qué? Porque esa persona cree que es tan mala, ¿verdad?, que se va a quemar la iglesia. Tal vez no quiera llegar a una iglesia, pero hay iglesias que hacen sus servicios en hoteles, que es como mucho más accesible. No es en sí el hecho del edificio, ¿verdad?, que a veces incomoda a una persona. Es decir, vamos a la iglesia, que vamos a un hotel a escuchar la palabra de Dios. Es diferente, aunque viene siendo lo mismo, pero para ellos es así. Dice, su despertar en cuanto a la responsabilidad social del cristiano y de la iglesia. Su obra educativa, que ha llegado al nivel universitario. ¿Por qué? Porque ahora hay universidades que dan ya licenciaturas en teología, por ejemplo, que ya ponen a disposición, ¿verdad?, de manera formal, ya autorizados por el Ministerio de Educación. Dice, su colaboración en el área de salud. Ahí nosotros como iglesia pues podemos hacer mucho también, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene ministerios dedicados a esto. Su uso constante de los medios modernos de comunicación, es decir, las redes sociales. Ustedes saben que ahora en día las redes sociales es un medio sumamente importante y sumamente efectivo para llevar la palabra de Dios, pero se necesita gente que lo haga. Para eso estamos nosotros aquí ahora y vamos a aprender a hacerlo, ¿verdad? Dice, su nuevo interés y esfuerzo a favor del desarrollo integral y sostenible del país. Creo que como iglesia es importante eso. Nosotros queremos que nuestro país crezca, que nuestro país sea desarrollado de la mejor manera y que las personas cambien su condición de vida. Y número 9 dice, su participación en la tarea de llevar a otros las Sagradas Escrituras y su mensaje de transformación individual y social mediante el poder del Evangelio. ¿Por qué? Porque tiene que ser así, porque tiene que ser individual y social, porque a veces nosotros podemos llevar la palabra a una persona y trabajar con esa persona. A veces lo podemos hacer de manera general, en un grupo. En nuestra iglesia se conocen los grupos, se conocen como refugios, los lugares, puede ser una casa de oración, campo santo, célula, indistintamente, ¿verdad? Pero ahí ya tenemos más oportunidad de llegar a otras personas. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.